Mario Sabugo es arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la misma universidad. Ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana 1989-1992, del Consejo del Plan Urbano Ambiental 2004-2005 y subsecretario de Planeamiento 2006-2007 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular regular de Historia, Arquitectura y Urbanismo de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, y de los seminarios de doctorado en la FADUBA. También dirige proyectos de investigación en el sistema UBAC-CIT y es director del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas Mario J. Busquiazo. Además es consejero directivo por el claustro de profesores, también en la FADUBA. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y más de 300 artículos sobre historia de la arquitectura y la ciudad, entre ellos los correspondientes a la serie La ciudad y sus sitios, en Clarín, 1982-1989, y la columna Revelaciones en la revista Suma Más desde 1993. Sus últimos libros son Historia Arquitectónica y Urbana de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, 2019, Arquitectura y Ciudad, Imaginarios Fronterizos, Diseño, Buenos Aires, 2017, Metáforas en Pugna, Estudios sobre los imaginarios del habitar, Diseño Buenos Aires 2015, Del barrio al centro, Imaginarios del habitar, en las letras del tango rioplatense, editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires 2013. Mario Sabugo ocupa el sitial número 4, Mario J. Busquiazo. Bueno, bienvenido entonces Mario, y estamos acá atentos a tu presentación. Bueno, muchas gracias Cayetana. Bueno, primero que nada quiero hacer una declaración de honra por mi incorporación a esta Academia de Arquitectura y Urbanismo, en la cual, además por feliz coincidencia, como recién se dijo, me toca ocupar el sitial denominado Mario J. Busquiazo, es decir, el fundador del instituto, que es la sede de investigaciones que me ha tocado dirigir en los últimos años. Bueno, esto es la parte personal, pero en cuanto al discurso de presentación académica, lo he titulado Elogio del sentido común, y se refiere a un asunto habitualmente mencionado en múltiples esferas culturales, pero que tal vez no haya traído la debida atención sobre todas sus implicancias y complejidades. En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, la pertinencia de la cuestión está certificada por las reiteradas proposiciones formuladas tanto en discursos de carácter general como proyectuales y didácticos, en particular, orientadas o invitando a la ruptura con el sentido común, postulando que este sería una especie de obstáculo para la innovación y la eficacia de las actuaciones disciplinarias. En algunos casos, el sentido común es una expresión colocada casi de manera casual, dando por sentado que se explica por sí misma, y en otros casos no hay una mención literal de sentido común, pero se recurre a eufemismos equivalentes, como por ejemplo el de las ideas y hábitos ajenos a las circunstancias, el de las fórmulas remanidas y otras enunciaciones por el estilo. Así las cosas, este discurso pretende poner de manifiesto que la cuestión del sentido común, que es, como ha señalado Clifford Geertz, un problema mayor de la sociedad y del lenguaje, no lo es menos en las cuestiones de la arquitectura y el urbanismo. Las indagaciones acerca del sentido común tienen una extensa trayectoria en la historia de la filosofía y en otras disciplinas humanísticas, sociología, antropología sobre todo, teniendo una significación más antigua y otra más reciente, que es sobre la que nos vamos a enfocar más detenidamente. La más antigua definición en general se atribuye a Aristóteles, que dice que hay, por un lado, objetos sensibles particulares para los cuales basta el empleo de uno de los sentidos, y objetos sensibles comunes para los cuales hace falta varios sentidos combinados. Por ejemplo, en los comestibles, en la percepción de los comestibles intervienen el gusto, la vista y el olfato. Esto sería
una especie de sentido común definido muy primitivamente por el filósofo, pero que ya tiene un indicio de algún aspecto que nos va a gustar subrayar, y es el carácter, digamos, totalizante del sentido común, en la medida en que, en principio, abarca todos los aspectos de los objetos e incluso los aspectos prácticos que están vinculados con los objetos, lo que Aristóteles llamaba la frónesis, y en general suele traducirse como sabiduría práctica. De antigüedad semejante, y para aflojar un poco este discurso, quiero aquí mencionar que también hay un relato que alude irónicamente a esta problemática del sentido común, tan antiguo como lo de Aristóteles, pues aparece en uno de los diálogos platónicos, referido al célebre Tales de Mileto. Abro comillas, en uno de los diálogos platónicos se dice que Tales de Mileto, abro comillas, cuando estudiaba los astros, se cayó en un pozo al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies. Cierro comillas. El sentido inmediato de este cuento remite evidentemente a la figura cómica muy conocida del sabio despistado, pero alberga también un segundo sentido más profundo, por el cual estaría instando a los expertos a que, sin abandonar sus investigaciones, no dejen de lado la vida cotidiana. La sirvienta Tracia, sonriendo ante el tropiezo del filósofo, representa en este cuento el sentido común y más en general la sabiduría popular. Bien, aquella concepción aristotélica del sentido común domina la filosofía, ya dijimos que otros dominios culturales, hasta la edad moderna, aunque ya en tiempos anteriores Santo Tomás y los escolásticos ya habían vislumbrado que el sentido común, el sensus communis, dicho en latín, no es una facultad limitada a la psicología individual, sino más bien un conjunto de certidumbres compartidas entre muchos individuos. Esta connotación social, que es la que más nos va a interesar, del sentido común, irá convirtiendo en su interpretación predominante. Y aquí podemos citar a Descartes, Renato, que por otra parte instala la versión francesa del sentido común bajo la expresión bon sens, que en italiano es buon senso, y que en el principio del discurso del método dice, y abro comillas, no hay nada tan repartido en el mundo como el buen sentido, cada cual piensa que lo posee en tan alta proporción que aún aquellas personas más difíciles de contentar, cuando se trata de cualquier otra cosa, se sienten satisfechas con el que les ha tocado en suerte y por lo general no desean aumentarlo. El primer gran teórico, propiamente dicho, algo posterior a Descartes, del sentido común entendido como elemento fundante y cohesivo de las sociedades fue el pensador napolitano Giambattista Vico, que dice: el sentido común, he abierto comillas, el sentido común es un juicio sin reflexión alguna, comúnmente sentido por todo un pueblo, por toda una nación o por todo el género humano. Avanzaron por este camino abierto por Vico filósofos escoceses como Thomas Wright, que escribió una investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común, y alguno norteamericano como Thomas Paine, que escribió el célebre ensayo El sentido común, editado en Filadelfia, que contribuyó en no poca medida ideológicamente al movimiento independentista, ¿no?, de las colonias norteamericanas. Párrafo aparte, y entrando ya en épocas más recientes, merecen las vinculaciones de grandes filósofos como Kant y Hegel, con la noción de sentido común, que no ignoran, pero que generan en sus respectivos sistemas vinculaciones bastante complejas. Podríamos también establecer un párrafo aparte para las vinculaciones del materialismo histórico. Me refiero con esto al habitualmente conocido como marxismo, que difícilmente pudo estudiar positivamente el sentido común, ya que en general
tendió a considerarlo un producto de la alienación. Dentro de esa corriente ideológica, como ha señalado José Nun, que es el autor al cual he seguido en buena medida para esta reseña filosófica, fue Antonio Gramsci el que más se acercó a una exploración concreta del sentido común, aunque sin terminar de desprenderse de una apreciación negativa. En un sentido completamente opuesto, podemos citar a grandes pensadores como Henri Bergson, que directamente ha instado en la evolución creadora a que las disciplinas humanísticas apelen continuamente al sentido común, precisamente para permitirles orientarse en la vida práctica. Abro comillas, dice Bergson, geometría y lógica son rigurosamente aplicables a la materia, allí están en su casa, pueden marchar completamente solas. Pero fuera de ese dominio, el razonamiento puro necesita ser vigilado por el buen sentido, que es otra cosa completamente distinta. No podemos dejar de lado la visión de Hannah Arendt, que sobre todo en su libro La condición humana caracteriza el sentido común como el sentido político por excelencia, y sostiene que toda la historia del pensamiento es el escenario de un conflicto continuo entre el sentido común y los pensamientos disciplinarios, que no se debe interpretar como un efecto de la hostilidad de las muchedumbres contra los filósofos. Arendt incluso va más allá, vinculando la cuestión del sentido común, o mejor dicho, la ausencia del sentido común, con la incubación del totalitarismo, que sería precisamente una atmósfera política donde el sentido común ha desaparecido, y cuyo ejemplo por excelencia son las declaraciones de Adolf Eichmann, que ella presenció en Jerusalén en el momento de su juicio. Pues esas declaraciones eran completamente alejadas del sentido común. Un gran antropólogo como Clifford Geertz opina que la cuestión del sentido común dista de haber recibido la atención que merece en la antropología, y podemos pensar nosotros en otras disciplinas semejantes, y por fin me gustaría hacer una breve reseña del pensamiento de Hans-Georg Gadamer, que sostiene que el sentido común tiene un papel muy relevante, sobre todo en la contraposición de métodos entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, entre estas las vinculadas a los asuntos de la historia y del arte. Para Gadamer, la alternativa al método inductivo y predictivo de las ciencias naturales está en su soporte en la Bildung, es decir, la formación, asunto particularmente vinculado a lo didáctico, y por otro lado, en la cuestión del sentido común. Es decir, la Bildung, a su vez, es decir, la formación tiene que estar apoyada en el sentido común, y Gadamer dice lo mismo que Vico, es decir, el sensus communis es el conjunto de contenidos e interpretaciones, tanto racionales como morales, en que se funda una cultura, con la importante salvedad de que siempre expresa un grupo humano en particular y por lo tanto nunca puede, digamos, subsumirse en una supuesta razón universal, válida para todos los tiempos y todas las culturas. Es decir, el sentido común es particular, local y circunstancial. Como ya deben haber sospechado, mis colegas académicos, dada la paciencia que les agradezco que han asistido a estas disquisiciones, estas mismas tienen el sentido de invitar a una conciliación de las razones y los valores disciplinarios de la arquitectura y del urbanismo con las razones y los valores del sentido común. Para ello, hago las siguientes proposiciones tentativas. Primero, que el sentido común no puede ser tachado de antiguo ni de moderno, puesto que expresa la manera presente de pensar y actuar de una comunidad, que el sentido común es abarcativo, porque no se desentiende en ninguna de las facetas de nuestras disciplinas, sean utilitarias, estéticas, tecnológicas, que el sentido común en la arquitectura y el urbanismo
necesariamente debería estar evidenciada por las tipologías y modalidades prácticas que se manifiestan en forma general y permanente en la construcción de los edificios y las ciudades de nuestro medio. Que el sentido común no rechaza la renovación, pero tampoco acepta que la renovación sea justificada por sí misma, que sería ajeno al sentido común el método de imaginar ideas arquitectónicas en forma abstracta para recién a posteriori buscar los sitios y circunstancias para que dichas ideas puedan materializarse, que se hace necesario conciliar el lenguaje de las disciplinas con los lenguajes del sentido común para que puedan dialogar, que en la enseñanza y aprendizaje de la disciplina nunca deberían proponerse la eliminación de los saberes preexistentes de los estudiantes, pues en ellos se expresa el sentido común de la sociedad. Y por fin, diríamos que hubo una fugaz experiencia de enseñanza del proyecto aspirada en los años 80 por Tony Díaz en nuestra facultad, donde estas ideas, nos parece, fueron expresadas de un modo que podemos vincular en forma plausible a la vinculación de la disciplina con el sentido común. Cuando se dijo, y abro comillas, sería necesario fundar una didáctica nueva que permite una enseñanza consciente de la arquitectura. Enseñanza que no debe estar basada en la invención de proyectos, sino en el relevamiento, conocimiento y reelaboración de los elementos de la realidad construida. Para redondear este discurso, por fin quiero traer a colación una observación de Benedetto Croce, otro napolitano de nuestro aprecio, como Giambattista Vico, y eso sí, pidiendo a mis interlocutores en este momento que hagan el ejercicio de reemplazar arte, que es la palabra que va a usar Croce, por arquitectura y urbanismo. Croce dice, a la pregunta ¿qué es el arte? Puede responderse bromeando con una broma que no es completamente necia, que el arte es aquello que todos saben lo que es. Y verdaderamente, si no se supiera de algún modo lo que es el arte, no podríamos tampoco formularnos esta pregunta, porque toda pregunta implica siempre una noticia de la cosa preguntada, designada en la pregunta y por ende calificada y conocida. Cosa sobre la cual podemos hacer una experiencia de hecho si nos damos cuenta de las ideas justas y profundas que escuchamos con frecuencia formular con relación al arte por aquellos que no son profesionales de la filosofía y de la teoría, por los laicos, por los artistas poco amigos de razones, por las personas ingenuas y hasta por las gentes del pueblo. Cierro comillas y con eso he terminado y les agradezco mucho la atención.